Bienvenidos nuevamente a nuestra segunda parte de esta segunda sesión de nuestro módulo 4. Entonces, estábamos viendo las épocas literarias, estos periodos históricos donde ha habido impacto o relevancia de acontecimientos y que quedan marcados obviamente en la literatura. Y en todas las artes, ¿verdad? En todas las artes también. Entonces, decíamos que dentro de estos periodos históricos, dentro de estas épocas literarias, también van surgiendo movimientos literarios, como es el caso de las famosas vanguardias literarias o también conocidos como ismos. ¿Sí? Es lo mismo, vanguardia literaria o ismos. De manera general, estos ismos o vanguardias literarias vienen a romper con todos esos moldes, perdón, con toda esta parte tradicional que tenían o que se venían ejerciendo a través de las diferentes épocas. Los ismos y todos sus autores vienen a romper, vienen a hacer un cambio, ¿sí? Muy drástico, muy distinto. Ahorita vamos a ver cada uno de estos movimientos de vanguardia. Por ejemplo, el futurismo, el fondo de los futuristas, pues hablan de los avances tecnológicos como las máquinas, de las multitudes urbanas, la velocidad y el dinamismo como algo bello, algo pues impensable, digamos que en otros tiempos. Desconfigura la sintaxis y la puntuación. Por eso les decía, eso es algo, vienen a romper ellos con todo estos sismos, con la forma tradicional en la que se venía haciendo arte, literatura, arte de manera general. El dadaísmo desestructura completamente el discurso lógico, fíjense, ¿no? Qué raro, desestructura completamente el discurso lógico. No guarda orden ni claridad en sus creaciones. Usa un lenguaje incoherente. ¿Qué tal? De hecho, este nombre de dadaísmo surge del balbuceo de los bebés, el da. ¿Sí? Ya ven que los bebés tienen como ese balbuceo. Ah, bueno, de ahí es tomado el dadaísmo. Vean qué modas, ¿no? Qué modas, qué estilos vamos sacando, vamos inventando nosotros como seres humanos. El surrealismo, en lo personal me gusta bastante el surrealismo, me gusta mucho la pintura surrealista. Ahí tenemos a Salvador Dalí, precisamente este es Los relojes blandos de Salvador Dalí. Bueno, entonces les decía, todos los movimientos impactan a todas las artes. Hay literatura surrealista, hay arquitectura surrealista, hay danza surrealista, hay pintura y las 7 bellas artes, ¿verdad? Entonces el surrealismo expresa de forma automática los pensamientos conscientes e inconscientes sin filtros morales o racionales. Los sueños cobran importancia. El cubismo prefiere lo intelectual y las imágenes virtuales, caligramas, manifiesta diferentes puntos de vista y busca representar de forma completa la realidad. Creacionismo prefiere la creación sobre la imitación de la realidad y la libertad creativa. El expresionismo rechaza que el arte refleje lo externo y se centra en lo interior. Se caracteriza por el pesimismo, el inconformismo y desesperanza. El ultraísmo
se da en España, usa la metáfora, omite conectores sintácticos, la puntuación y busca generar imágenes visuales y asociaciones lógicas. Entonces, estos son los principales ismos o los principales movimientos de vanguardia y estas son las características que están expresadas en sus obras. A ver, ¿quién me dice qué es a qué movimiento literario o a qué ismo, a qué vanguardia pertenece este poema o esta forma de hacer literatura? A ver quién me dice. A ver si están atentos, lo acabamos de ver, aparte de que ahí lo tienen. Se llama el helicóptero, ¿sí? ¿A qué movimiento pertenece de estos que están aquí? ¿Quién me dice? A ver, ¿quién se anima? Anímense, es sencillo. Ale, Alondra, Dian, Karina, Samuel, Neidelín. ¿Quién me dice? El helicóptero, este que está aquí, esta obra, ¿a qué movimiento pertenece? A ver, ¿alguien escribió? No sé, Ah, ¿será surrealismo? dice Dian al surrealismo. Ok, a ver, chequen. Dice Neidelín al ultraísmo. Fíjense bien. Surrealismo, ¿Perdón? surrealismo, Surrealismo dice Alondra. A ver, corrobora, Alondra, si esa característica del surrealismo se ve manifestada en esa obra. Véanlo bien, sí. ¿sí? A ver, tú misma, Alondra. Puede que desaparezca. A ver, Alondra, tú misma. Dinos qué características tiene el cubismo. Con la tortilla. Que las imágenes nos dan referencia al, ay, pues, perdón, las imágenes. Ajá, dice, prefiere lo intelectual y las imágenes virtuales, caligramas. Manifiesta diferentes puntos de vista y busca representar de forma completa la realidad. Entonces, ¿el helicóptero a qué movimiento pertenece? Surrealismo. Cubismo. Así es, al cubismo, es un caligrama. ¿Vale? Ok, muy bien. Entonces, listo. Así es. Vean cómo alguien podría decir, bueno, qué extraño, ¿verdad? Qué manera tan extraña de crear arte. Pues así es. Los cubistas representan el tema de lo que están hablando y le tratan de dar su forma o le dan su forma. Entonces, es un gran trabajo artístico. El helicóptero de la muerte zumba y zumba, dejándonos el cráneo y el esqueleto temblorosos. ¿Cómo olvidar el tablero de aquellas metralletas tartamudas, arrasando con furia a los francotiradores apostados en las azoteas y los tejados de esos edificios cercanos a la Moneda? Memoria, basura de imágenes. ¿Para qué embellecerte escribiendo versos en el aire? ¿Sí? Entonces, habla poéticamente y a la vez crea en el poema la forma del elemento que está usando. Y así, cada uno de ellos tiene formas distintas, estilos diferentes. ¿Sale? Muy bien. Fíjense, antes de ver las actividades integradoras, les voy a compartir aquí rápidamente las vanguardias literarias, justo en lo que estamos, ¿sí? Para ver ejemplos. Ya decíamos, ¿verdad? Por ejemplo, el cubismo. Ya vimos las características del cubismo. Miren, aquí otra obra que representa el cubismo, ¿sí? Ruptura. Hay ruptura de esquemas métricos en el cubismo. El futurismo, ¿sí? Originalidad y dinamismo. Vamos a ver un ejemplo de una obra, ruptura de sintaxis, adoración a los objetos en el futurismo. Fíjense, una obra futurista. Dios,
Demente de una raza de acero, automóvil ebrio de espacio, que piafas de angustia con el freno en los dientes estridentes. Y bueno, ahí sigue. Pero vean la temática, cómo es coherente con ese movimiento, ¿sí? Y así cada uno de ellos, el expresionismo con su característica de subjetividad, temas y enfoques incómodos, ¿sí? Algunos autores expresionistas, algunas de sus principales obras. El creacionismo, que fue iniciado en torno al año 1916 en París por el poeta chileno Vicente Huidobro. Esta vanguardia literaria establece al escritor como un artesano que va conformando su creación, fundamentalmente poética. El principal postulado de este movimiento se puede evidenciar en versos como estos, pertenecientes a Arte Poética de Vicente Huidobro, que es creacionismo, ¿verdad? ¿Por qué cantáis la rosa, oh poetas? Hacedla florecer en el poema, solo para nosotros. Viven todas las cosas bajo el sol. El poeta es un pequeño dios. ¿Qué tal? Y así les digo, aquí están, pues cada uno de estos movimientos literarios, sus características, el dadaísmo, ¿sí? El dadaísmo y alguna obra dadaísta, ¿sí? Bueno, esto es solo para, pues, para complementar estas características y ejemplos de estas obras que hemos estado analizando, por ejemplo, ahora el surrealismo. Vamos a ver un ejemplo de una obra literaria surrealista. El músico con banquetas de avellano cosidas en las mangas apacigua a un enjambre de jóvenes monos leones que descendieron con gran estrépito de la cornisa. Todo se vuelve opaco, feo. Pasar la carroza de la noche arrastrada por los ajolotes de zapatos azules. Bueno, entonces con esto complementamos un poco más estos ejemplos de los movimientos literarios o mejor conocido como ismos, ¿verdad? Como las vanguardias literarias. Vamos a continuar con nuestra presentación. Llegamos a las actividades integradoras, que es en esta ocasión la actividad integradora 3, textos y mundos posibles. Vas a analizar dos textos literarios, uno del siglo XIX y otro del siglo XX, y su contexto para reconocer en ello las propuestas del movimiento literario al que pertenece, en el sentido de la vida que abordan y su papel que juega lo ficticio en la creación de mundos posibles. Entonces, vamos a revisar, vamos aquí a la plataforma. A ver, denme un momentito. Aquí está. Ok, ya saben, siempre cuando dejamos un momentito sin trabajar en la plataforma, pues hay que volver a poner los datos de ingreso. Mientras, igual tenemos tiempo, ya saben, si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario. Ok, aquí está. Vamos con la actividad 3. Aquí está, ya revisamos el propósito
y lo que vas a entregar. ¿Cómo lo vas a realizar? Vas a leer la breve reseña de Frankenstein o el moderno Prometeo. Acuérdate que hay un proceso de lectura, hay que ponerlo en práctica y vas a descargar la obra completa y leer únicamente los capítulos 4 y 5, ¿sí? Correspondientes al volumen 1. Anota en una hoja tus primeras impresiones, emociones, sentimientos, pensamientos, etcétera. Después vas a leer la debutante, ¿sí? Y vas a anotar igual todas tus impresiones para que al momento de realizar tu presentación, pues te sea más fácil. Y aquí se da el orden en que tiene que estar tu presentación. En la diapositiva 1, pues tu portada. En la diapositiva 2, tu primera impresión de esta obra, ¿sí? Retoma lo que escribiste en el punto 3 de cómo lo realizaré y representa con una y varias imágenes las emociones, sentimientos y pensamientos que evocó la lectura de los capítulos. Acompaña tus imágenes con una breve descripción de no más 50 palabras. Obviamente, pues hay que cuidar la redacción, ¿sí? La acentuación, la ortografía. Apoyarnos, ya sabemos que en Word, pues ahí mismo está el corrector de ortografía, te puedes apoyar de él. En la diapositiva 3, pues ahora Mary Shelley y su contexto. Investiga en internet el contexto de la obra y de la autora, es decir, dónde se creó, qué sucedía políticamente, económicamente, acontecimientos culturales relevantes, etcétera. Lo mismo de la autora, ¿sí? Su biografía, qué edad tenía, cómo vivía, etcétera. Todo esto para poder tener una interpretación pues más adecuada de la obra, como ya lo vimos anteriormente. ¿Cuándo y dónde fue escrita la obra? ¿Cómo era la sociedad europea, inglesa, suiza y alemana en la primera mitad del siglo XIX? ¿Por qué escribió la autora esta obra? Fíjense qué interesante, ¿no? Podemos pues remontarnos a estos tiempos. Elige los elementos que consideres más relevantes del contexto para el análisis del texto y representarlos en la diapositiva. Emplea audio o texto, no más de 50 palabras. Usa tu creatividad. En la 4, Frankenstein, una obra perteneciente coloca al movimiento. ¿A qué movimiento literario pertenece esta obra? ¿Sí? Tú ya viste las características de los movimientos literarios, asegúrate que cumpla con esas características, pues para poder ubicarla, ¿no? En ese movimiento. Y así, en cada una de estas diapositivas se te dice claramente lo que tienes que realizar. Y por último, pues las fuentes de consulta, ¿sí? Es muy importante que pongamos las fuentes de consulta, pues para asegurarnos de que no hay plagio, ¿sí? Otra, de que estamos buscando en fuentes confiables, ¿sí? Entonces, bueno, aquí está la actividad 3. A ver, Samuel, te escuchamos. Bueno, buenas noches, antes que nada. Una pregunta, ¿las fuentes de consulta tienen que ser en estilo APA o pueden ser normales? No, tienen que ser en estilo APA. Gracias por tu comentario y por la aclaración, Samuel. Muy bien. Deben Ah, de ok, ser en estilo APA. ok, gracias. Sí, gracias a ti. De hecho, en el foro de avisos, novedades, ahí parece ser que nuestra tutora compartió por ahí, pues por si tienen duda de cómo citar en este sentido del APA. ¿Sale? Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? Muy bien. Entonces vamos ahora a revisar rápidamente nuestra actividad integradora 4, literatura y pluriculturalidad. Ya revisamos el propósito.
y lo que vas a entregar. Ahora, vamos al enlace. Abrimos el enlace. Karina, leo aquí tu pregunta. La actividad esta, la 3, la vas a hacer en PowerPoint, ¿sí? Puedes utilizar algún otro programa, pero debe de ser una presentación en diapositivas, ¿sí? Entonces, de preferencia PowerPoint, pero puedes utilizar algún otro programa que te favorezca, ¿sale? Esta otra actividad, Karina y todos, la actividad 4, esta sí la haces en Word. Vamos a compartir. Aquí está. ¿Sí? Y aprovecho para comentarles aquí porque hay quienes se han equivocado en este sentido. Si se fijan, ya nos dan el machote, ya nos dan la base, ¿sí? ¿Por qué menciono esto? Porque hay quienes copian las preguntas y la actividad y la pegan en un archivo distinto. No hay necesidad. Tú descargas el archivo, que es y aquí mismo, pues vas dando respuesta a cada una de las interrogantes, lo guardas y posteriormente subes tu actividad, ¿sale? Entonces, no hay necesidad de que copies y lo tengas que volver a hacer, no, solamente descarga el archivo, guárdalo en tu computadora y posteriormente lo editas y pues ya lo subes, ¿sale? Esta es la actividad integradora 4. Muy bien. La actividad integradora 4, literatura y pluriculturalidad. Vas a escuchar el poema de Nezahualcóyotl, poeta prehispánico, Canto de Primavera. Lo escucharás primero en náhuatl y luego traducido al español y posteriormente vas a responder. ¿Habías escuchado antes poesía en alguna lengua indígena? Si sí, ¿en qué lengua? ¿Sí? Ok. ¿Qué te hizo sentir? ¿Qué emociones te transmitió? ¿O qué imaginaste mientras lo escuchabas? ¿Qué diferencia hubo entre lo que sentiste al escucharlo en náhuatl y las diferencias en español? ¿Qué te pareció el sonido de las palabras? ¿Cuál disfrutaste más? Sí, pues se trata de eso. Se trata de disfrutar, se trata de analizar estas obras y de irnos relacionando con nuestra propia cultura. Busca en internet textos o fragmentos literarios que se hayan escrito a partir de 1900 en alguna lengua indígena, con su traducción al español. Puede ser de cualquier género, elige uno que te parezca interesante, de preferencia uno en alguna lengua indígena que se hable en tu estado o comunidad. Todo esto es sumamente enriquecedor. Aprovecho también de una vez para comentar, ha sido muy baja la participación que han tenido en el foro, entonces les encargo también, es importante tanto para tu formación como para tu calificación. Entonces, esta actividad que estamos mencionando ahorita está relacionada con la participación que vamos a hacer en el foro, ¿sí? Que es alguna evidencia, alguna muestra de obras literarias que se hablen en tu comunidad, ¿sí? Alguna muestra. Entonces, les encargo su participación también en el foro. Es parte de la formación y de la riqueza cultural que estamos tratando como de conformar en conjunto. Entonces, posteriormente vas a grabar un audio en que leas dicha obra o fragmento en español, 1 minuto como máximo, lo subes a la nube y lo pegas. Recuerden que es importante que lo verifiquen,
cerciórate de que se escucha bien, de que sí se puede abrir, etcétera, ¿sí? Pues para comprobar y que tengas pues el mayor porcentaje posible de esta actividad. Reflexiona de manera breve por qué elegiste ese texto. Posteriormente vas a revisar otro artículo que es la importancia de las comunidades indígenas, sus lenguas y sus culturas. ¿Sí? Aquí vienen las actividades a realizar. Vas a buscar en internet alguna muestra lírica, poética, algún corrido, alguna copla, cualquier subgénero, ¿sí? Como evidencia. Y por último, reflexionar por qué elegiste esa muestra lírica. México es una nación pluricultural, es decir, está conformada por personas con raíces de diferentes culturas, indígenas, afrodescendientes, españoles, mestizos, asiáticos, etcétera. ¿Crees que la lírica mexicana refleja dicha pluriculturalidad? Y vas a justificar por qué dices esto. Con base en todo lo que has hecho previamente, responde, ¿cuál consideras que es la importancia de la literatura en la construcción de un país donde se valoren y respeten las diferentes culturas? Y justifica tu respuesta. Muy interesante actividad, muchísima riqueza cultural, ¿sí? Que vamos teniendo en estas manifestaciones. Dice Dian, corrido de canción, bueno, de género musical. Sí, Dian, lo que pasa es que los corridos pertenecen a la lírica popular, ¿sí? Entonces, también es un subgénero poético. Los corridos desde esta perspectiva, desde este ángulo, ¿sí? Son lírica popular. Obviamente, pues hay que ubicar el tiempo y el espacio del cual, y el fondo del cual ocupamos el corrido para poderlo poner. No, la banda, eso ya no entra en lo que estamos buscando. No, Samuel, porque estamos buscando, si se fijan, vamos a regresar un poquito para resolver su duda. A ver, ¿dónde está esa parte? Ok. Aquí está. Sí, dice, revisa el artículo La importancia de las comunidades indígenas. Después, reflexiona sobre el contenido. ¿Crees que la literatura ayuda a la conservación de las lenguas indígenas? Ok. Busca en internet alguna muestra de lírica mexicana que te guste. Corridos, coplas, sones, bombas, yucatecas, chilenas, pirecuas o cualquier otra, de preferencia propia de tu estado o del estado de alguien que conozcas, y comparte el enlace en este recuadro. Miren, aquí voy a explicarles un poquito más y qué bueno que de una vez sale a la duda. Para poder ser lírica, pues ocupamos belleza en el lenguaje. Ocupamos belleza en el lenguaje y ocupamos un fondo, pues, que ejemplifique lo que estamos buscando. A veces, jóvenes, compañeros, todos, los nuevos géneros, por no polarizar todos, los nuevos géneros musicales no necesariamente cumplen con las características de la lírica, la belleza de la palabra principalmente, ¿sí? Por eso es que se ha creado tanta polémica con estos géneros musicales, ¿sí? Actuales, que se han creado, porque no todos ellos cumplen con estas características. Sabemos que la canción es un subgénero poético, entonces, si la canción es un subgénero poético, tiene que cumplir esta canción
con las características de la poesía. ¿Cuáles son las características de la poesía? Principalmente una intención estética y bella de los sentimientos a través de las diferentes figuras literarias, ¿sí? Entonces, tenemos que asegurarnos de que esa canción cumpla con estas características. Es por ello que, pues, se orientan o nos dan estos subgéneros como las coplas, las pirecuas, las bombas yucatecas, los sones, ¿sí? Porque estas manifestaciones ejemplifican la cultura del pueblo, de la sociedad en cuestión, ¿sí? No tienen solamente la intención de recrear, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues sí tenemos que lo que vayamos a elegir, pues tiene que cumplir con esta característica de la estética de la palabra, ¿sí? El uso bello de la palabra. Entonces, muy bien. Hasta aquí llegamos con nuestra segunda sesión. Espero realmente que hayamos comprendido un poquito más acerca de lo que es la literatura, de lo que es el arte, los periodos históricos, los movimientos literarios, los sismos, sus características, pues para conocernos principalmente a nosotros mismos. Siempre he dicho que, ya les había comentado en la otra sesión, en lo personal me apasiona muchísimo el arte. ¿Por qué? Porque es una manera que tenemos de conocernos a nosotros mismos. A través de la literatura o de los poemas, de las canciones, etcétera, de los diferentes subgéneros y géneros literarios, nos conocemos a nosotros mismos, nos identificamos con las problemáticas o con las historias que vivieron los diferentes autores para poder darle solución a algún pensamiento, alguna emoción que nosotros mismos tenemos. Entonces, esa es la grandeza que tiene la literatura. Podemos viajar a otras épocas, a otros espacios, desde desde la comodidad de nuestra casa, de nuestro sofá. Entonces, es las grandes ventajas que tiene el arte, la literatura, ¿sí? Hacer que, pues bueno, ayudarnos a conocer a nosotros mismos y aumentar nuestra cultura, nuestro bagaje cultural, el lenguaje, de las formas, de los estilos. Entonces, bueno, hasta aquí llegamos. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta, algún comentario. Ale, Alondra, Samuel. Bueno, con respecto a la actividad 4, bueno, hay un apartado en donde dice que tenemos que leer un poema. ¿El poema se tiene que leer en el dialecto en que elijamos o nosotros lo podemos leer? De preferencia, sí, mira, es en la actividad, me dijiste en la actividad integradora 4, ¿verdad? Sí, aquí está, dice, busca en internet textos o fragmentos literarios que se hayan escrito a partir de 1900 en alguna lengua indígena con su traducción al español. Puede ser cualquier género, elige alguno que te parezca interesante. Entonces puedes leer su traducción, Samuel. Ah, ok, bueno, nada más esa era mi duda. Sí, porque luego te va a ser muy complejo, ¿verdad? Si no, no, bueno, yo tengo vecinos que hablan náhuatl, pero no sé si pedirles ayuda o que ellos lo lean por mí y grabarlo. No, aquí en este caso sí necesitas realizarlo tú. Entonces es preferible que elijas algo que pues que tú mismo puedes leer. Lo bueno es que tú lo vas a escuchar muy probablemente en alguna lengua indígena y ya al momento de compartirlo, pues compartes la traducción y ya de esa manera te es más sencillo. Ah, ok, entonces esa era mi duda. Muchas gracias. Gracias a ti, Samuel. ¿Alguien más que tenga alguna duda, alguna pregunta?
No. Muy No, bien. por el momento no. Excelente. Entonces, pues les agradezco mucho por estar aquí presentes, por darse el tiempo. Y pues quedo pendiente de sus dudas, de sus comentarios a través de la mensajería. Les recuerdo nuevamente, participen por favor en el foro. Es importante su participación. Es parte de esa de la intención y de los propósitos de todas las actividades que se comparten aquí en Prepa en Línea CEP, pues para lograr la intención y los propósitos que se están buscando. Entonces, les encargo mucho su participación, lean, revisen bien los recursos de la semana antes de realizar sus actividades, pues para que éstas puedan estar correctas y asertivas, ¿sale? Entonces, mi nombre es Martín Eduardo González Cortés, asesor virtual, Prepa en Línea C. Hasta la próxima. Muchas gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias a usted. Hasta luego. Gracias, adiós. Adiós.